noches. Buenas noches. Deseamos que en esta noche Dios esté con nosotros y nos ayude en la comprensión del tema que vamos a compartir y que pueda ser de bendición, para cada uno de nosotros y para cada persona que pueda escuchar lo que vamos a compartir. Como estamos estudiando en esta semana acerca de profecías, hoy vamos a analizar una profecía que es un privilegio para las personas que seguimos a Dios en los últimos tiempos de este mundo, a partir de un momento específico. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan las palabras que Jesús dijo y que están registradas en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo del 1 al 3. Allí dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchos lugares donde vivir. Y Jesús dice, si no fuera así se los hubiera dicho. Continuó diciendo, voy pues a preparar lugar para ustedes, y cuando haya preparado, haya terminado, volveré otra vez y los recogeré para que ustedes estén conmigo. Amén. O sea, Jesús estaba diciendo que al final de la historia de este mundo, los seguidores de Dios finalmente iban a ser reunidos e iban a estar con Jesús para siempre. ¿Qué tiempo más o menos hace que Jesús dijo estas palabras? Estas palabras, Jesús estaba vivo, no lo habían crucificado, así que hace cerca de 2000 años que Jesús dijo estas palabras. Se las dijo a los discípulos, a los que quedaron en el aposento donde ellos habían tenido la Santa Cena, donde Jesús había establecido el rito de la Santa Cena. ¿Cuántos de esos discípulos hoy en día están vivos? Conocen que queda todavía por ahí Pedro, Juan. Están todos muertos. ¿Cómo es que Jesús podía decirle a sus discípulos que iba a hacer algo que cuando terminara iba a venir para que estuvieran con él? ¿Pueden los muertos, después de muertos, ser recogidos por Dios para que estén con él? Estas palabras de Jesús dan una seguridad. Esa seguridad es porque Jesús no miente, no juega con los sentimientos de nadie. Y si Él dijo que venía a buscarlos, es porque venía a buscarlos. Y eso solamente se podía lograr si esos discípulos que iban a morir resucitaban. ¿Cuántos seguidores de Dios a través de la historia de este mundo han muerto? La muerte es algo que azota a la humanidad continuamente. Para morir, lo único que hace falta es estar vivo.
nosotros estamos vivos. Un día, si no es que estamos vivos hasta que Cristo venga y Él nos lleve con Él, un día a todos nos va a llegar la hora de la muerte. Pero el día que llegue la hora de la muerte y nos toque morir, como le ha tocado a tantos millones de personas a través del tiempo, nosotros podemos ir a la muerte como el que va al descanso, como el que va a dormir después de un día de labores. Por eso, en la Biblia, cuando se habla de la muerte de los hijos de Dios, no utiliza la palabra está muerto. La palabra que se utiliza es está dormido o está durmiendo. Y la muerte se señala como un sueño. Un sueño no es otra cosa que el descanso que una persona recibe en el periodo de tiempo que está inconsciente porque está durmiendo. Como Dios ha prometido darle la vida a sus seguidores, y sus seguidores a través de la historia de la humanidad, la gran mayoría está muerto, sencillamente Dios dice que Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y hablaba de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque para Dios todos sus hijos que están descansando, están durmiendo, y un día Él los va a levantar. Para tener un concepto con respecto a esto de que va a levantar un día a sus seguidores, vamos a recordarnos en este momento de la muerte de Lázaro. Lázaro, hermano de Marta y María, eran seguidores de Jesús y eran amigos de Jesús. Un día Lázaro murió y Jesús fue a donde estaba Lázaro después de 4 días de muerto. Nada más que Jesús llegó, sus hermanas, Marta primero, María después, le dijeron a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque como que Dios es el dador de la vida, donde Dios está presente, la vida está presente. Amén. Y cuando Dios quiere, una persona no muere. Desde luego, Jesús vino a este mundo a salvar a la humanidad de la muerte eterna. Y Jesús murió esa muerte eterna para que nosotros podamos vivir. Nosotros tenemos que morir porque estamos en un mundo de pecadores. Pero los que seguimos a Dios, los que nos ponemos en las manos de Dios, a la hora de morir, sencillamente vamos al descanso y vamos a ser levantados cuando Jesús venga. Esta palabra es para toda la historia de este mundo. Cuando Jesús vino, esta palabra que estoy hablando de Lázaro, María, usted la puede encontrar en el capítulo 10, en el capítulo 11, del libro El Evangelio según San Juan. No lo vamos a buscar ahora porque necesitamos el tiempo, pero usted lo tiene, capítulo 11 de San Juan. Aquí puede leer todas estas cosas. Cuando Jesús se encontró con Marta, y Marta le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: Lázaro resucitará.
Marta le dijo a Jesús, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Jesús le dijo, el que cree en mí no morirá para siempre. Jesús mismo aseguró la resurrección. Teniendo estas palabras en nuestra mente, vamos a leer en la Biblia dos lugares donde se habla de la resurrección y del momento en que la resurrección va a ocurrir. Primero, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Aquí lo voy a leer en una forma rápida. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Pero por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Jesús añadió estas palabras: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. O sea, la verdad de la resurrección debe ser algo con lo cual nosotros nos demos aliento, porque sencillamente la vida no va a terminar cuando uno muere. Sencillamente descansamos y después seguimos con Jesús. Un poquito más acerca de la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Este capítulo está hablando acerca de este tema. Vamos a usar nosotros solo unos textos aquí. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 51 en adelante. Unos versículos acá. Dice: os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Leo hasta aquí. Quiere decir que el último evento de la historia de este mundo pecador hasta el momento de la venida de Jesús, lo último que se va a hacer es esto: Cristo viene. De esto vamos a hablar nosotros todavía el sábado un poco. Cristo viene. Cuando Cristo viene, lo primero que hace es resucitar a los que murieron y que fueron fieles a Dios, a los que aceptaron a Dios y quisieron seguir a Dios. Eso se llama la primera resurrección, o sea, la resurrección de todos los seguidores de Dios.
En Apocalipsis capítulo 20 vuelve a hablar de la resurrección, y en Apocalipsis 20 y en otros lugares de la Biblia también dice que las personas que no siguieron a Jesús van a resucitar, pero van a resucitar no para vida eterna, van a resucitar para recibir lo que mereció los actos de su vida. Van a resucitar para morir, no ya por el pecado de Adán, por el cual todos morimos, sino porque ellos no aceptaron a Jesús y no quisieron alcanzar la vida eterna cuando rechazaron a Dios. También los que murieron y no fueron fieles a Dios van a morir para después ser destruidos para siempre. Una aclaración aquí. No sé si ustedes han pensado en esto, si se han fijado, si han hablado con alguien, pero en el mundo donde nosotros vivimos hay mucha injusticia. Mucha injusticia. ¿Cuántas veces un inocente muere como culpable? ¿Cuántas veces una persona es condenado a muerte y muchas veces los matan y eran inocentes? Ahora con el adelanto de la ciencia, cada rato sale uno que fue condenado a muerte en este país y fue probado por el ADN que ellos no fueron los culpables y fueron liberados a tiempo. Pero ¿cuántas personas malas, bien malas, que han hecho mucho daño, mueren y mueren como héroes? ¿Cuántas personas viven haciendo desastres y nunca pagaron? Cuando murieron, ¿ya recibieron su paga? No. Cada persona va a recibir según lo que cada persona haya hecho en la vida. Esta primera parte del tema de esta noche, lo que he querido hacer es ratificar en el conocimiento que ya ustedes tienen. Si no lo tenían, ya lo aprendieron, que la Biblia habla de la resurrección. Desde luego, una aclaración: yo no puedo explicar la resurrección porque yo no la entiendo. Ningún ser humano puede explicar la resurrección porque ningún ser humano la entiende. No es una cosa que se hace en el laboratorio. Nosotros creemos en la resurrección por una razón principal y por una razón secundaria, que al fin y al cabo cabe en la principal. Creemos en la resurrección por fe en lo que Dios ha dicho y por fe en lo que Dios ha hecho. Porque Cristo murió y resucitó, pero nosotros no lo vimos. Pero sabemos que Jesús murió y resucitó y lo aceptamos por fe. La Biblia lo dice, Cristo es el Salvador. Amén. No estamos explicando la resurrección porque eso es solamente algo que se hace por el poder de Dios. Solo por el poder de Dios. Pero yo les dije al principio, y ya se había anunciado de antes, que la profecía enseña. Para algunas personas habrá un gran privilegio. Un gran privilegio. Vamos a entrar ahora en el análisis de la profecía que nos enseña que habrá un gran privilegio. Para comenzar, podemos ir a distintos lugares, pero vamos a seguir de esta manera. Vamos a ir a Mateo para ver en la Biblia unas palabras de Jesús que le dijo
a los dirigentes judíos cuando lo tomaron preso y lo estaban enjuiciando. Aquí cuando a Jesús lo toman preso, lo llevan los dirigentes judíos para hacerle un juicio. Cuando le estaban haciendo un juicio, le preguntaron a Jesús algunas cosas. Jesús se quedó callado, le siguieron preguntando y después dijo otras cosas. Mire, Mateo, vamos a ver el capítulo 26. Mateo 26. Vamos a leer aquí del versículo 62 en adelante, para ir directo al tema que nos ocupa. Mateo 26, del versículo 62 en adelante. Amén. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, eso es a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando el sumo sacerdote conjuró a Jesús que le dijera, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo? Jesús respondió, sí, tú lo has dicho. Y dijo, además, os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo. Jesús se trasladó al final. No solo le dijo al sumo sacerdote, a los que estaban allí en la parte del Sanedrín, no solamente le dijo, sí, yo soy Cristo, yo soy el Hijo de Dios, sino que les dijo, en el futuro ustedes me van a ver viniendo en las nubes del cielo. Esas personas, hoy, ¿dónde están? ¿Están vivas en alguna parte esperando que Jesús venga? ¿Dónde están? ¿Están muertas? Esas personas, para que pudieran ver venir a Jesús, ¿qué tenía que pasar con ellos? Tenían que resucitar. Pero en la primera resurrección, que es de los justos, ellos no podían resucitar porque ellos no eran justos. Sin embargo, Jesús les dijo que lo iban a ver viniendo del cielo. Con esta declaración de Jesús y con esto que yo les estoy diciendo, busquen ahora en el libro de Apocalipsis el capítulo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Ya lo tienen, muy bien. Versículo 7. Dice aquí, hablando de Jesús, mirad que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Y dice Juan al escribir, así sea, amén. Así que en este texto está diciendo que cuando Cristo venga, todas las personas que están vivas lo van a ver venir. Pero dice que los que lo traspasaron también lo van a ver. ¿Qué significa eso? Que esas personas, cuando Cristo venga, ya están vivos porque fueron resucitados para ver venir a Jesús en las nubes del cielo. ¿Está bien? Amén. ¿Cómo nosotros creemos en esto? Por la misma fe en la palabra de Dios. Amén. No podemos hacerlo en un laboratorio,
No estamos en ese momento, pero Dios lo dice y eso va a pasar. Amén. Porque Dios lo dijo, como todo ha pasado. En este momento vamos a analizar algo más. Para llegar a entender una declaración que hay en el libro de Apocalipsis. Está en el capítulo 14. Ustedes pueden ir desde este momento a el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Pero antes de leer, yo voy a hacerles a ustedes una pregunta. No importa en cualquier época de la historia de este mundo en que nos situemos, desde el momento en que el primero que murió en esta tierra, que se llamó Abel, que murió por ser fiel a Dios, hasta cualquier otra época, díganme ustedes, una persona que muere siendo fiel a Dios, que muere confiando en Dios, que muere creyendo en Dios y aceptándolo como Salvador, ¿es bienaventurado? Pues claro que sí, porque está segura. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Cualquier persona en toda la historia de la humanidad que haya muerto siendo fiel a Dios es bienaventurado seguramente, porque su salvación está segura y va a resucitar. Sin embargo, a pesar de estas palabras, en la Biblia hay un texto que nos dice algo que es digno de notarlo con plena claridad. Apocalipsis 14, vamos a leer un texto antes de este que yo les estoy mencionando, así que vamos a leer el versículo 12, Apocalipsis 14, 12. Allí hay una declaración que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tiene que ver esto con lo que anoche les enseñé. El mensaje de la iglesia de Dios de los últimos tiempos es una iglesia que predica, que enseña que Cristo viene. Amén. Y como a Cristo hay que esperar que llegue, hay que ser paciente. Y como para tolerarnos los seres humanos los unos a los otros, también hay que ser paciente. Miren, los seres humanos pecadores somos difíciles, porque cada uno tiene su propia forma. Y yo diría de esta manera: cada cual tiene su propio resabio. Todos tenemos cosas buenas, pero todos tenemos lado flaco, aún hasta los que estamos casados. ¿Usted cree que en el matrimonio todo es felicidad porque estemos casados? ¿O hay que ser bien tolerantes el uno con el otro? ¿No es así? Inclusive a los hijos a los cuales queremos, ¿no hay que ser tolerante con los hijos? Oiga, los seres humanos, para llevarnos bien, aunque tengamos la misma fe, aunque seamos familia, tenemos que tolerarnos mucho para poder vivir en paz, para poder ayudarnos los unos a los otros. Hablando de mí, yo tengo 56 años de casado. 56 años de casado es bastante. Mi esposa, les digo, pero que ella no se entere, ella no es perfecta. Mira, ya me descubrió. Ella no es perfecta, tiene 50.000 resabios, 50.000 faltas, pero lo que pasa es que yo tengo más que ella. Y como ella me tiene que tolerar a mí, y como tiene que ayudarme en mis faltas, en mis cosas, como me apoya, y yo a ella también. Hemos criado 5 hijos, cada uno
con su resabio, pero como que existe el amor, la comprensión y también somos seguidores de Dios, nos apoyamos unos a otros. Este texto que habla, aquí está la paciencia de los santos, enseña que una característica que debe tener el Hijo de Dios es ser paciente. Uno, porque a veces nos desespera el mundo de pecado, las pruebas que tienen, las luchas que pasan. Hay cosas que no entendemos, como esta que acaba de pasar con esta pobre muchacha que murió en esta forma tan terrible, que le estrangulan y le sacan el hijo de su vientre. Qué cosas inexplicables. Sucede. Pero hay que ser paciente, porque uno sabe que Dios está por encima de todo. Y aunque todas estas desgracias suceden por el pecado, Dios está por encima de las desgracias y del pecado. Porque Él va a restablecer este mundo. Así que ese texto dice, aquí está la paciencia de los santos. Y señala, guardan la ley de Dios y tienen la fe de Jesús. En un tiempo donde la mayor parte de la cristiandad dice que la ley de Dios está abolida, o una gran parte de la cristiandad guarda una ley de Dios que no es la ley que Dios puso, sino otra ley que cambiaron y pusieron en el lugar de aquella. Ahora vamos a leer el otro texto que les dije. Apocalipsis 14, 13. Dice, y oí una voz del cielo que dijo, escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor Cristo, voy a leer otra vez. Y oí una voz del cielo que dijo, escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Amén. ¿Cómo es esto? Aquí no dice, bienaventurados los que durmieron en el Señor. Dice específicamente, bienaventurados los que de aquí en adelante descansan en el Señor. Significa, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Cuándo es ese aquí? ¿Cuándo es ese momento de aquí en adelante? Porque la Biblia no está hablando aquí de la resurrección de los justos. Está hablando de un momento de aquí en adelante. Si existe con respecto a la resurrección algo especial, la Biblia en alguna parte debe explicarlo, debe decirlo. Este momento de aquí en adelante, si ustedes recuerdan lo que hasta este momento hemos estudiado, esto se cumple al término de la profecía de los 2300 días. Esto sucede cuando esa profecía termina. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de esa profecía? De los 2300 días al final. Era cuando se estaba predicando la venida de Jesús. Cuando estaban poniendo fecha para la venida de Jesús. Todas aquellas personas que esperaban ver a Jesús. En ese tiempo surge una iglesia que vimos en el tema antepasado y lo que enseñaba ayer. Esa iglesia que surge en ese tiempo tiene un nombre. Ese nombre es Adventistas del Séptimo Día, que significa adventistas porque creemos en la segunda venida de Jesús. Y del séptimo día porque guardamos el sábado conforme al mandamiento bíblico, conforme a lo que Dios hizo. Y parte de nuestra predicación es esta. Amén. Cristo vuelve, se guarda el sábado, los muertos descansan para recibir al Señor cuando Cristo venga. Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. Amén. Eso lo vimos ayer.
Pero esta declaración, bienaventurados los que de aquí en adelante, ¿qué significa? Porque no son todos los que murieron en Jesús en el pasado, ni son todos los impíos. Hay algo especial para ese grupo de seguidores de Jesús. Vamos a pensar un poquito ahora en esto. ¿Estamos nosotros comprendidos entre ese grupo a los cuales Dios dice, bienaventurados los que de aquí en adelante descansan o mueren en el Señor? Ya pasó 1844, ya pasó. ¿Ya Cristo vino? No ha venido. Quiere decir que de esa fecha en adelante, y nosotros estamos en este tiempo viviendo, hay un privilegio especial para los seguidores de Jesús. ¿Cuál es ese privilegio? Miren, ¿han oído ustedes alguna vez hablar que hay personas que ponen fecha para la venida de Jesús? Y han oído que dicen, Cristo viene para tal fecha. Y no, porque la Biblia enseña, ya solo vimos en nuestro estudio, el tiempo no será más. No sabemos el día y la hora de la venida de Jesús. Va a haber en la historia de este mundo algún ser humano que antes de que Cristo venga va a saber el día y la hora de la venida de Jesús. Bueno, no se apresuren. Vamos a ver unos textos bíblicos ahora, o un texto bíblico en este momento. Porque ya les estoy diciendo, si hay algo especial, la Biblia lo aclara. Ustedes han buscado conmigo el libro de Daniel algunas veces, ¿verdad? Sí. Vamos a buscar Daniel otra vez. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Todo el que tenga Biblia, búsquelo y téngalo a la mano, porque es necesario que este texto lo leamos todos juntos. Daniel capítulo 12. Es el último capítulo del libro de Daniel. Estoy dándoles el tiempito para que lo tengan en la mano y que todos estén seguros que lo tienen. ¿Ya lo tienen ahí? Daniel capítulo 12. Vamos a leer el versículo número 2. ¿Alguno de ustedes quiere leerlo en voz alta? Daniel capítulo 12, versículo 2. ¿Alguno quiere leerlo? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ok, voy a repetir la lectura, está muy clara, gracias hermano, muy clara, todos lo entendimos. Lo repito, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna, perpetua. O sea, unos resucitan para la vida y en la misma resurrección, unos resucitan para la muerte. ¿Habían leído el texto ese anterior? Sí, pero ahí está, ¿verdad? no lo analizamos. Ahí lo dice. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser? Miren, ahora junten todo esto que les estoy diciendo, porque esto está en la profecía bíblica. La resurrección forma parte de la profecía. La resurrección de los hijos de Dios cuando Cristo venga, ya la vimos en la Biblia, está señalada. Cuando Cristo viene, resucitan los que le siguieron. La resurrección de los impíos está señalada en la Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis. También la primera resurrección de los seguidores de Dios. Pero esta resurrección no es la resurrección de los justos, ni es la resurrección de los impíos, porque es un momento en que resucitan juntos los justos y también impíos.
Ya nosotros en nuestro tema hemos dicho quiénes son esos impíos. Lo que pasa es que no lo habíamos puntualizado, lo estamos guardando para este momento. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? ¿Quiénes van a ver a Jesús cuando Jesús venga? Todo ojo. ¿Y quién más? Y los que le traspasaron. ¿A quién le dijo Jesús que lo iban a ver venir en el cielo? A los que lo traspasaron en el juicio. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Cómo los que traspasaron a Jesús lo van a ver? Porque van a resucitar. ¿En qué resurrección? En una resurrección especial antes que Cristo venga. Por eso lo van a poder ver. Pero encontramos en la Biblia el texto que dice: bienaventurados los que de aquí en adelante descansan en el Señor. Es un grupo especial. ¿Quiénes son? Los hijos de Dios de 1844 hasta la venida del Señor. ¿Quiénes van a resucitar ahí? Hermanos, este es el gran privilegio. Van a resucitar todos los seguidores de Dios, todos los hijos fieles de Dios. Vamos a resucitar si es que estamos muertos. Van a resucitar los que están muertos. ¿Saben ustedes para qué? Para ver lo que hemos estado predicando toda nuestra vida. No hemos estado predicando Cristo viene. Cristo viene. No le dijo Jesús a aquellos que lo negaron y lo crucificaron: ustedes me van a ver venir. Este texto señala esa resurrección que se conoce como la resurrección parcial. Privilegio que Dios da a sus seguidores de la última etapa de la historia de este mundo. Antes que Cristo venga, desde 1844 para acá se predica el mensaje de los ángeles, de los tres ángeles. Todos los que han descansado, Dios los va a levantar para ver a Jesús viniendo. Amén. Y Dios le va a decir: vengo en tal momento. Y vamos a estar preparados para verlo en tal momento. Amén. ¿No es esto un privilegio? Amén. Yo le doy gracias a Dios por esto. Porque no solamente me hace vivir con la seguridad de la salvación, sino con la seguridad que Dios tiene algo especial para nosotros que somos sus seguidores. Amén. No hay ninguna cosa tan hermosa como las promesas, como las bendiciones de Dios para sus seguidores. Amén. En la vida podemos tener momentos tristes que nos desanimamos, podemos tener momentos tristes que alguien viene con cuentos y nos engaña y nos da vuelta por aquí o por allá. Podemos tener situaciones difíciles que a veces nos desesperamos. Pero Jesús dijo una cosa que es bueno que la recordemos ahora. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo significa para muchos el fin de sus días, hasta su muerte. Jesús está con nosotros, pero nos va a levantar un poquito antes que Cristo venga para escuchar de Él el momento en que Cristo viene y para verlo venir en las nubes. En ese momento en que Cristo viene, todos los justos resucitan. Nosotros, si es que morimos, Dios nos va a levantar antes, le daremos la bienvenida al mundo de los vivos, habiendo sido nosotros las primicias de la resurrección. Gracias a Dios por su promesa, por su bendición, y hermanos, si nos toca descansar, que podamos estar allí. Y si nos toca estar vivos hasta que Cristo venga, que seamos transformados y que podamos estar allí. Dios nos bendiga. Amén. Amén.